Sí, sí. Bueno, saludos y bendiciones en esta hermosa mañana que estamos acá en la iglesia Bautista Monte Oreb, recibiendo una hermosa invitación de nuestro pastor Alfonso, el cual pues, tenemos varios años relacionándonos ya. Y bueno, me da la oportunidad de servirle aquí en este lugar. Vamos a tener un tema que tiene que ver con el mes en el que estamos cursando, que ya es el último mes del año según el calendario de nosotros. Según la Biblia, este no es el último mes del año, es marzo en el que yo nací, porque el primer mes del año bíblico es abril. El tema que vamos a ver hoy se denomina Sempiterna Navidad. Hoy, Sempiterna Navidad. ¿Por qué sempiterna? Porque tuvo un comienzo. ¿Sí? Todo lo que tiene un comienzo se le denomina sempiterno, lo que tiene comienzo. Y no tiene final. En el caso de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, y que entendemos que es la Navidad, vivimos ya una sempiterna Navidad. Desde el día que usted le entregó su vida a Jesús, para usted comenzó la Navidad. Y permanentemente, durante su vida en Jesús, que no la va a poder cambiar, usted vivirá una sempiterna Navidad. Ahora que su vida, usted no la haga en una Navidad, ya es problema suyo y problema mío si yo no la hago. Es como esto. En nuestra casa debiera darse ya un pequeño paraíso. Nuestra casa debiera ser un pequeño paraíso. Ahora, ¿quiénes somos los encargados de hacer de nuestra casa un pequeño paraíso? Nosotros. Lamentablemente hay algunas personas que dicen que son los infiernos que estamos viviendo ahorita. Bueno, el que él vive, porque él ha hecho de su entorno, él ha hecho de su casa, él ha hecho de su trabajo, él ha hecho de sus relaciones interpersonales un infierno, pero ese es el problema de él. Y así sucesivamente pasa con la Navidad. Sin embargo, la tradición pues nos ha dicho que este mes es el mes de la Navidad y nosotros los que vivimos acá en Venezuela y sabemos cómo se está batiendo el chocolate acá, sabemos que de los años que quedaron atrás, este es uno de los mejores. Sí, este es uno de los mejores años. Incluso esto se puede ver aquí. Creo que mi pastor me decía que tenía varios días que esto no se le hace un cariño. Sí, bueno, ¿quién se encargó de hacer el cariño? Alguien que trabajó adelante por un tiempo, que no lo dijeron ahora, alguien que hizo el esfuerzo, fue guardando, y entonces ya ahora se hizo la inversión y esto está mejor que hace varios años atrás. ¿Sí? Entonces, esto es parte de mostrar la alegría, porque Navidad ¿qué es? Alegría. Navidad ¿qué es? Nacimiento. Y cuando hay un nacimiento en el área de nuestra cultura, hay alegría. En la cultura guayú o guajira, cuando hay nacimiento de un varón, lloran. ¿Sabe usted eso? Lloran, se lamentan. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que ese niño viene al mundo a sufrir. Esa es su cultura. Y eso es parte de la vida que ellos han llevado y ellos han formado y han trabajado para que esa cultura sea así. En el caso de nosotros no tenemos esa ideología, esos principios en cuanto a la cultura, sino que un niño o un alumbramiento, un nacimiento para nosotros es alegría. Tristeza es para las parejas que tienen años casados y andan buscando el niño y no llega. ¿Vieron la diferencia, verdad? Entonces, en el caso de nosotros, la Navidad tiene que ser alegría. Ahora, la cultura, las cosas que nosotros le agreguemos para mostrar la alegría, es decir, estrellas, globos, luces, el arbolito y todas las demás cosas que usted quiera añadirle, no tienen nada que ver con la vida espiritual.
tiene que ver con la cultura de otros pueblos, de otras tribus, de otras naciones, que nos gustó, que le gustó, y usted tiene el derecho y la libertad de asumirla. Yo soy de los que creo y digo que la tradición y la cultura, mientras no estorben la vida espiritual, mientras no se interpongan entre la vida espiritual y nosotros, bienvenida cualquier cultura. Pero cuando la cultura y la tradición se interponen entre mi vida espiritual y Dios, ahí sí va a haber problemas. Ahí sí va a haber problemas. Entonces tenemos por acá el nacimiento de un ser, o del ser, óigame, más importante, hablando de los seres humanos, del ser más importante que ha pisado la tierra. ¿Quién es ese? Jesucristo. El ser más importante, hermanos queridos, que ha pisado esta tierra, hablando de los seres humanos, el ser modelo a seguir, el ser más glorioso y más grandioso a seguir. Es más, de paso, el primero de todos los seres humanos, en el cual el Espíritu Santo vino a morar. Sí, porque antes de él, el Espíritu Santo no había morado en nadie, absolutamente nadie. Entonces, este ser, llamado Jesús, es de suma importancia. Y hay muchas discusiones, y van a seguir habiendo discusiones sobre su nacimiento. De ello queremos hablar un poco hoy, pero queremos apoyarnos en Lucas, el historiador Lucas, médico de profesión y uno de los que estuvo muy cercano al apóstol Pablo. Se cree que le ayudó mucho en la parte de la traducción, se cree que le ayudó mucho en los viajes, era como su médico de cabecera, y es el único, escuche esto, el único escritor bíblico no judío, hasta donde se sabe. Se cree que hay algunos en el Antiguo Testamento, uno o dos, pero el único escritor no judío, no descendiente de israelíes, es Lucas, griego. Por esa razón, el Evangelio de Lucas se inclina muy hacia los griegos, al igual que el de Marco hacia los romanos, aunque Marco no era romano, el de Juan hacia la iglesia y el de Mateo hacia Israel. Es la fórmula como los evangelios, cómo se percibe la forma de los evangelios. Vamos a ver qué dice Lucas, qué nos recuerda Lucas en el capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Qué dice Lucas? Suéltelo con tranquilidad y calma. Ok, manténgase ahí, lo vamos a volver a leer dentro de un momento. Quiero que analice esto. Es decir, si nosotros nos ponemos a buscar las fechas del nacimiento de Jesús, vamos a conseguir una serie de apoyos bíblicos e históricos en los cuales podemos llegar a una aproximación. Podemos aproximarnos lo más posible, por lo mínimo al mes. Al día, no es que sea imposible, pero hasta ahora no ha sido posible. En cuanto al mes del nacimiento de Jesús, podemos tener una aproximación. En el caso de Lucas, nos registra y nos dice que se había dictado una orden para que hubiese un censo. Usted se puede meter en Google, le pregunta a tío Google, y ahí revisa la fecha de ese censo, aproximadamente. No hay fechas específicas, determinantes más. Jesús mismo nació entre 4 a 7 años antes de Cristo, porque las fechas, es decir, los redactores de los calendarios, el que lo hizo, arrancó desde un punto de vista como tal, pero no estaba preciso. Es algo parecido a nuestros abuelos. ¿Sí? La mayoría de los que están aquí conocen sus abuelos, conocieron sus abuelos. Su abuelo, usted le pregunta, ¿cuántos años tiene abuelo? 80 y tanto. ¿Y usted está seguro que tiene eso? Bueno, eso es lo que me dicen, porque a mí me presentaron por allá
Chiquisiqui, yo venía de Baragua, pero de un monte de Baragua más adelante me presentó mi abuela, pero ya yo tenía 10 años y me presentaron como tal. Es decir, no hay una fecha específica. La mayoría de nuestros abuelos y de los abuelos de ellos no se sabe exactamente cuándo nacieron. Y eso no tiene, pero ni 200 años atrás. Ahora usted se imagina de un caso de 1000 o de 2025 años. Entonces, podemos ver acá o aproximarnos o revisar acá que Lucas nos dice que había una, vuelvo a leerlo. Ajá. Ok, ¿cuál era el objetivo de los censos? Uno, saber qué población estoy dominando. Económicamente, para saber a quiénes y a cuánto les voy a cobrar impuestos. Segundo objetivo, que toda esa gente que tengo ahí, cuántos están en edad militar para reclutar y alimentar y nutrir más el ejército. ¿Con cuántas personas cuento para un combate y para cualquier evento, para cualquier trabajo que decidieran hacer? En este caso, los gobernantes de turno. Entonces, ahí hay un punto en el cual usted puede averiguar, usted puede revisar. Yo no vengo a decirle la fecha, le vengo a tapar la curiosidad para que usted se meta en Google y averigüe la fecha. Yo no se la traigo. Para que usted averigüe y tenga una aproximación o una proximidad. Ahora, el detalle está que tenemos que hacer el siguiente análisis. Una vez que este individuo determina hacer el censo, ¿cree usted que iba a lanzar un censo en el cual la gente tenía que moverse a 7 días de camino, aproximadamente 130 kilómetros de camino que había del pueblo de Nazaret hasta Belén? ¿Cree usted que eso se podría hacer en invierno? El invierno allá no es como el de aquí es agua líquida, el de allá es agua granizadita. ¿Sí? Imagínense Mérida, que han tenido la oportunidad de ir a Mérida, o por lo mismo lo han visto. Entonces, el invierno en aquella zona, en diciembre, está en el tercer mes de invierno, es decir, está en la mitad del invierno, que son 6 meses. Entonces, hacer este censo, mover la gente para ser censada en este mes, no era posible. Entonces, ahí usted ya va descartando que Jesús nació en diciembre. No es que no queramos que haya nacido en diciembre, es que si hacemos el análisis del estudio, no nació en diciembre. Ahora, lo importante no es tanto en qué mes nació, ni qué fecha. Lo importante es que nació allá. Pero lo más importante no es que nació allá, es que nació aquí. Porque si nació allá y no nace aquí, de nada nos sirve. En cuanto a salvación hablando, ¿verdad? Ahora, nació allá, listo. Nació aquí, bueno, hay algunos que hasta se les olvidó la fecha en que Jesús nació aquí, en la vida de ellos, pero no estuvieron pendientes de eso. A mí me costó después, es decir, que me puse a recordar, y yo pensaba que era un 16 de agosto, hasta que agarré el calendario electrónico del teléfono y comencé a ver atrás, hasta el año 86. No fue un 16 como yo pensaba, fue un 18 de agosto del año 86. El próximo año que viene, pues estamos cumpliendo 40 años de estar en sempiterna Navidad. Ahora, ¿qué tiempo tiene usted? No sé. Y los que no están en Navidad, bueno, la invitación es para que vengan a Navidad. Para que no solamente la Navidad de allá del Medio Oriente produzca alegría, o la Navidad que comparte el sistema produzca alegría, sino que venga a su vida la eterna Navidad. Porque en este mes celebramos, pintamos, comemos y hacemos diferentes áreas, ya va. Y el mes que viene, a llorar. No, la Navidad tiene que seguir permanentemente.
No creo usted que la Navidad debiera seguir permanentemente en su vida. Ahora, si ya está, disfrútela. Ahora, ¿quién se va a encargar de que esa Navidad sea permanente? Usted y yo. Usted va a hacer usted y yo hago a mí, y ahí vamos a estar juntos fácilmente. Ahora, el verso 2 dice, silencio. Ok, por ahí puede buscar la fecha. El verso 4, ayúdenme a su amiga ahí. Ok, ok. Entonces acá descubrimos que José era de la casa y de la familia de David. Pero pregunto, ¿Jesús es denominado o nombrado no de David por José o por María? Jesús se le atribuye hijo de David por José o por María. Biología. Vamos a la biología. Jesús era hijo de José, no. Entonces no se le podía adjudicar a Jesús como hijo de David por José, porque biológicamente no era hijo. María también era descendiente de David. Y el que Jesús se ha reconocido como hijo de David, profetizando desde el Nuevo Testamento, no fue por José, sino por David. ¿Quién no sabía? Ahí está la cosa. Resulta que ellos caminaron 130 kilómetros para ir al sitio. No era fácil. Ahora, esa caminata de esa madre embarazada entre el costado y el Morenos se podría dar en invierno. Sería lógico, sería normal que ustedes también salieran en pleno invierno, 7 días de camino aproximadamente, amaneciendo en el camino. Sin hoteles en el camino, sin cabañas, sin hoteles, lo que pone las carreteras de la vía, que los hicieron para descansar y la gente se los agarra por los detalles, que ya usted se lo sabe. ¿Sería posible que entonces fuera en el tiempo de diciembre del nacimiento? No, porque estamos hablando de invierno, de frío, intenso frío, estamos hablando de nieve. No de nieve, de nieve, hielo grandecito. En el suelo, montón arriba. Puedes ver por televisión cómo está el invierno allá. Entonces, eso descarta que ese viaje se haya hecho en el mes de diciembre. Entonces, descartado que Jesús nació en diciembre. La tradición dice que nació en diciembre. Es la tradición con su accionar, con su hacer, pero vamos a la realidad. Ahora, el verso 5 me dice lo siguiente, y 6 para que salgamos de ahí. Nueve. Quiere decir que la caminata fue terminando de esta vez, eran 7 días de camino, 130 kilómetros, el cual vamos a recorrer fácilmente 2 horas, pero aquí es claro, 7 días de camino como cualquier cosa, de repente yo se recuerdo de cuando uno estaba en las cosas, dijo que dijo hacer una hora o un día, y nos agotábamos, nos cansábamos, aún en el siguiente. El 5 y vamos cerrando con el 6. Sí, 6. ¿Es el 6? Es el 6. Ok, bien. Entonces, se cumplieron los días a dónde? En Belén. Belén para ese entonces pertenecía a qué reino. Es otro detalle que hay que analizar.
¿A qué reino pertenecía David? ¿Pertenecía al reino de Palestina? No. ¿Existía Palestina en esos momentos? No. Los palestinos, que antes habían sido los filisteos que le echaron mucha broma a Israel, existían tampoco. 700 años antes de Cristo, los palestinos fueron erradicados y acabaron. ¿Sí? Tampoco eran oriundos de ese territorio. Los palestinos subieron de la parte de Grecia, de la parte del mar, de varias islas, subieron a ese sitio y se establecieron y se radicaron ahí por muchos años, hasta que con el pasar del tiempo ellos fueron erradicados, exterminados. 700 años antes de Cristo ya no había un palestino. Y entonces te pregunto, y bueno, ¿qué es lo que hay allá ahorita? Bueno, hay una tierra que le llaman Palestina. Pero esa tierra vino a la existencia, a la realidad, después del 135 de Cristo para acá. Un gobernante llamado Adriano llegó y rodeó esa tierra. Israel, lo que se le conocía como el reino de Judá, quiso organizarse por segunda vez, según mi conocimiento, para tratar de someter o liberarse de Roma por lo mínimo, y en el 135 Adriano sometió todo el territorio, mató a todos los que pudo, muchos se fueron huyendo, y ese territorio quedó mucha gente todavía sometidos al Imperio Romano, y le eliminaron el nombre de Judá, o Reino de Judá, o Israel, y le cansaron el nombre Palestino, hasta el 48 de estos años que nuevamente reconocen a Israel como tal. Entonces, Palestina, o los habitantes de ahí de Palestina, no son palestinos, pero son gente, son personas, son seres humanos. Muchos de ellos los conocidos samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hijos de judías con gentiles y hijos de mujeres gentiles con judíos. Es decir, el mestizaje, la mezcla, que Israel no los aceptaba dentro de su población y entonces los hacía irse a ese sitio, a ese territorio. Estos fueron parte de los que quedaron ahí en ese sitio luego de la invasión de Adriano. Aparte de que quedan los samaritanos, quedaron israelíes también en ese sitio, quedaron cristianos de la iglesia primitiva en ese sitio, y uno que otros romanos y árabes también. Y ahí se mezclaron, pero el nombre de todo ese territorio era, desde Adriano para acá, el 135, Palestina. Por eso se le llama Palestina. Y muchos de ustedes cantaron la canción Tierra Bendita y Divina, es la de Palestina, ¿dónde nació Jesús? No, nos engañaron los gringos con esa canción, porque la escribió. Esa tierra, para el momento que nace Jesús, era reino de Judá. Ahora, la bendita y divina, no la tierra, el bendito y divino es el creador de la tierra. Que ahí es donde muchos de nosotros caemos en el error de una especie de idolatría con los pueblos, con la tierra o con los sitios. ¿Sí? La oración es el creador, no lo crearon. Ahora, Lucas capítulo 2, ahora sí caminamos por aquí con Lucas, capítulo 2, versos 8 y 9, nos va a hablar acerca oiga esto, manténgase ahí que lo vamos a ver. Analiza ahora este otro punto que viene. Ya vimos acá que no fue posible, o no era posible, que esta gente impusieran el censo, la gente saliera a censarse camino de 7 días, otros los pueblos más cercanos menos, y así sucesivamente. Ahora tenemos aquí otra gente que fueron informados, o en este caso, un grupo de los 3 grupos que fueron informados acerca del nacimiento de Jesús. Dice Lucas, que nos sigue narrando, que había pastores que velaban en la vigilia de la noche. ¿La noche tiene cuántas vigilias? ¿Cuántas vigilias tiene la noche? 4.
Cada 4 horas es una vigilia. Cada 3 horas es una vigilia, perdón. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 6, cada 3 horas es una vigilia. Los pastores estaban, óyeme, trasladémonos. Hagamos la imaginación que estamos arriba en los Medellín. Sabana, monte, cuevas y cuestiones por ahí. Entonces, los pastores estaban ¿a dónde? En la vigilia de la noche, cuidando sobre su rebaño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién vino por ahí en la anunció ahí? Ajá, un ángel que le dijo el ángel. Ajá. Correcto. Y entonces el ángel le dice que ha nacido hoy. ¿Cuándo? Este día. ¿Que había nacido quién? El Salvador de Israel. Ahora, imagínese usted, tiempo de invierno, ¿cree usted que los pastores iban a estar al intemperie con su rebaño y su oveja? ¿Era posible eso? No. Los pastores que habían en el tiempo de invierno tenían que estar en cuevas, en algunos lugares donde hubiesen colocado techo y algo así por el estilo, pero en la mayoría de los sitios cuevas naturales. Entonces, resulta que esta parte que los pastores son informados, el día que son informados, tampoco da pie a que fuera en diciembre, porque diciembre, reitero, era invierno, fue un invierno. No había posibilidad de que los pastores pudiesen estar ahí el día que fueron anunciados. Ahora, ¿qué hicieron los pastores? Fueron al sitio, ¿qué fue lo que encontraron? Léeme el siguiente verso, el 9. Ajá, ¿cuáles son las huellas del voto? La ciudad de David. ¿La ciudad de qué? ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. ¿Belén de qué? De Judea. Aunque en estos días puede parecer otro día. Ahora, ¿qué sucede? Esa misma noche, y encontraron al niño y a su madre envuelto en. Reitero, esto no pudo ser el tiempo de invierno. Tuvo que ser un tiempo en el cual o estaba terminando el invierno para comenzar el otoño, creo, que es muy bueno, o estaba terminando el verano para comenzar el invierno. Y es el más próximo que tenemos en cuanto a esa área. Ahora, de esto estamos hablando y usted nos habla del inicio del verano, que es el tiempo que se cree entre octubre y septiembre. Ahora, ¿a quién, según el texto acá, dice Lucas que le informaron? A los pastores. ¿Sabe cuál es el oficio más repugnante y menos querido por los israelíes? El de pastores. Es más, los pastores no se les aceptaba estar en un tribunal para decir, hablar algo. Ya sea como un amigo mío, lo llevaron a escuchar la retahíla y a la hora de defenderse no había nadie. Entonces los pastores para la corte israelí, para el Sanedrín, no tenían ojos ni otro. Era el trabajo menos querido y menos deseado por un israelí. A ellos se les apareció un ángel dándoles información, recordando de algo que estaba escrito para que se fueran a verificar. Ellos fueron, encontraron al niño, como le había dicho, pero ya va. Sería que una vez que llegaron los pastores, enseguida llegaron los reyes sabios, los llamados reyes magos. Vamos a ver si eso es así. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 2, verso 1 y 2.
Mateo 2, capítulo 2, 1 y 2. Por ejemplo, otro grupo de individuos que fueron informados acerca del nacimiento de ese niño. Así era lo importante. Primero, busca Dios la clase más baja, la clase de los cristianos, la clase de los cuales nadie quería participar. Pero aquí en esta otra parte, Mateo me dice que hay otro grupo de individuos, otro grupo de personas que fueron buscadas para recibir la misma información. Ellos llegan del oriente. Del oriente de Venezuela, ¿dónde queda? El oriente de Venezuela. Sí, Bolívar. Y los pueblos al lado, el Cuatro, Monaga, por esos lados. Ahora, el oriente de Israel, ¿cuál es el oriente de Israel? Es decir, el oriente de Venezuela ya lo sabemos. ¿Y el de Israel cuál es? Estos individuos venían de dónde? Del oriente. Y venían buscando al rey de Israel que había nacido. Según la tradición, los reyes magos. Sería que esto fue inmediatamente, los pastores llegaron, ellos venían más. Pero ellos no venían a Monte, no llegan al campamento de un amigo, y se fueron para que llegaran los reyes. No, los pastores vinieron al sitio, al lugar donde había nacido Jesús. Estos individuos que vienen en busca del rey no llegaron a ese lugar ni fueron a esa tierra. Ellos llegan a otro lugar. El detalle está que ellos llegan preguntando porque venían orientados por una estrella. Quiere decir que estos individuos eran astrónomos, no eran astrólogos. Es decir, los que estudian los astros, los que estudian toda esa parte de arriba son científicos. Es un tipo de científico, un tipo de profesionales, los cuales habían sido orientados por Dios. Ahora, ¿cuál era o cuál es todavía el oriente de Israel? Irán. Eran iraníes. Es decir, este grupo estaba en el entorno de los iraníes y algunos pueblos subyacentes. Ahora, dice el texto que es una caravana de reyes, donde pasan tres los representan los reyes, no eran reyes, eran varios. Resulta que ellos vienen a la casa donde están Jesús, María y José. 2 años después. Mira dónde se intentó el pastor que 2 años después. 2 añitos después es que estos chicos llegan. Quiere decir que Jesús ya tenía 2 años, andaban haciendo. ¿Quién sabe qué más rubieras andaba haciendo por allá? Hasta María puede que ya estaba embarazada de nosotros, de uno de nosotros. Porque no solamente María dio a luz a uno solo. Toda familia judía estaban entre 7, el margen era entre 7 a 12 hijos. No creo que María se quedó muy atrás de ese nivel. Ahora, 1 y 2, ¿leíste el 2 ya? Sí, ok. Ahora, dice que los reyes vinieron, ofrecieron lo que ellos tenían que ofrecer. ¿Qué fue lo que trajeron los reyes sabios, los reyes magos? Oro, incienso y mirra. ¿Qué tiene que ver el oro? Reconocido como rey. El incienso se lo ofrecía a Dios, o lo que tenían Dios y a los dioses. Y en este caso, Jesús, como Dios, estaba siendo reconocido, óigame, por los extranjeros. Mientras que Israel tenían al rey, Israel en cuanto al Sanedrín, en cuanto a esa área, no hay un registro como tal. La parte más baja, que eran los pastores, y en este caso los extranjeros que vinieron a reconocer a Jesús. Qué triste y qué pena para el liderato israelí. El que gobernaba a Israel no era israelí, también se asusta. Todos entendemos y sabemos la posición que el individuo tomó. Ahora, vamos camino a cerrar esta parte
Resulta que ellos vienen, ofrecen todo lo que ofrecieron, pero motivados, esto lo han leído ustedes, por un ángel, en el caso de ellos, se les dijo que no regresaran por el mismo camino, que no vinieran a decir a Herodes dónde estaba, cuando descubrieron al niño, y se fueron por otro camino. Que Herodes se dando cuenta que los chicos no habían regresado, que la orden era que regresaran, que le informaran lo que él no sabía, ni su entorno se había percatado. Sin embargo, cuando ellos preguntaron dónde estaba, lo reunieron y dijeron que era donde había de nacer el rey de Israel, pero hasta ahí. ¿Se informaron? Sí, pero no indagaron, otros hicieron el trabajo. Resulta que cuando Herodes se siente frustrado, que la caravana del rey se fue por otro lado, entonces se incomoda, se molesta, y ahí es donde lanza la gran persecución por los niños. Estamos hablando de 2 años después. ¿Cómo hacemos para saberlo? Cuando Herodes da la orden de que todos los niños, cuando Herodes da la orden de sacrificar a los niños, el texto nos dice de 2 años para abajo. Es decir, todos los de 2 años para abajo fueron buscados, fueron perseguidos para luego ser asesinados. Entonces, esto es lo que nos lleva a entender y a saber que ya Jesús tenía aproximadamente 2 años y medio. Yo me hice una pregunta, ya va, Juan el Bautista no estaba en el mismo tiempo, sí, pero Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Por esa razón, él no es tomado en cuenta para el tal. Vamos cerrando. Lucas 1, 5 y 8. Y se me prepara Juan 1, 14 y Lucas 3, 23 para cerrar. Era de la misma de Aarón, que se llamaba Ok, este es otro punto en el cual podemos también tener como punto para indagar, para averiguar el tiempo del nacimiento de Jesús, en el cual Dios trata con Zacarías, quien es el padre de Juan, el cual servía en el templo, del cual había los sacerdotes servían organizados, nombrados desde tal punto hasta tal punto. Se cree que fue entre el mes de mayo y julio que este hombre estaba sirviendo. Por lo tanto, 6 meses después de julio, 6 meses después, el matemático, diciembre, se cree que María sale embarazada de Jesús. 9 meses después de diciembre, ahí está los dos. Entonces, el nacimiento de Jesús se estima que es entre octubre y septiembre. Esa es la realidad real de esta parte. Que hay una fecha específica. Si en septiembre se cree que es entre el 22 al 27, la última semana de septiembre, está terminando el verano, que allá el verano es rudo, y está el invierno próximo. Quiere decir que el tiempo del duro calor y el tiempo del duro frío están en culmina uno para comenzar el otro. Entonces hay un equilibrio en el cual puedes hacer largas caminatas, pueden los pastores estar cuidando sus rebaños y el censo se podía dar también. Entonces esa es la razón. Ahora, lo importante es lo que viene ahora. Juan 1:14. Sí, oiga la expresión. Y aquí se hizo gratis. 6, nadie lo obligó. Se hizo gratis. Y habitó este. Hay una versión bíblica que dice que para el nació la fiesta
en los tabernáculos que celebran los niños en la fiesta de las empanadas. Y habitó entre nosotros gloria como del unigénito de él. Nótese que el que lo presenta acá, que es Juan, lo está presentando como el unigénito. Y Jesús fue el unigénito. La unigenitura que tuvo Jesús luego la perdió. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que Jesús perdió la unigenitura para luego entonces resucitar como el primogénito? ¿Por qué el primogénito? Porque es el primero de muchos otros. ¿Quiénes son esos otros muchos? Usted. Él es el primogénito de Dios, porque los otros somos nosotros. Y cerramos con Lucas 3:23. Lucas 3:23, ¿quién lo tiene? Dale. Dice así. Otra vez que suben un poquito de volumen ya. Ajá. Jesús, al comenzar el desarrollo de su ministerio, era como de 30 años. Sin embargo, el nacimiento de Jesús no está en el año 0, porque el año 0 para los números romanos no existe. Es decir, ellos ignoraron el año, o ignoran, no existe el año 0. Pero cuando se sacan las cuentas, en cuanto al tiempo, se cree que Jesús nació entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo. Es decir, se comenzó a contar el tiempo ya cuando Jesús tenía entre 5 a 7 años aproximadamente. Ahora, el tema de los calendarios es un tema controversial. No hay, escúcheme, no hay un calendario fiable que podamos decir esta fecha es la exacta. Por lo tanto, es imposible tener una percepción o precisión de la segunda venida de Jesús, en este caso del arrebatamiento de la iglesia, porque todos los calendarios están distorsionados. E incluso el mismo calendario judío, ellos lo distorsionaron entre el año 95 y el año 100 después de Cristo, porque ellos no aceptan a ese Jesús del cual estamos hablando. El liderato judío no acepta a ese Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que había sido anunciado por más de 300 veces para su vida. Ahora, usted y yo lo hemos aceptado. Amén. Lo estamos disfrutando. Ellos están esperando que el Mesías les nazca. Todavía no es allá. Y por eso se comportan como se comportan. Están esperando que el Mesías nazca. Lamentablemente por ellos van a abrazarse a otro Mesías que no es el Mesías original. Ellos se van a abrazar a un anti-Mesías. No todo, porque hay partes, muy pocas partes de Israel que sí creen en el Mesías, que sí creen en Cristo Jesús. Gracias a Dios damos por los judíos que en el comienzo aceptaron la palabra, recibieron a Jesús, fueron sus discípulos y nos dejaron la Biblia, nos dejaron parte del texto escrito en cuanto a judíos en su mayoría, excepto Lucas. Y hoy en día nosotros tenemos este conocimiento, que es un conocimiento que hay que seguirlo escudriñando, que hay que seguirlo buscando y hay que seguir revisando, estudiando para mejorar cualquier conocimiento, de lo cual están en las escrituras. Ahora,